En la antigüedad la sangre se consideraba mística, mágica y religiosa. Tan solo en la cultura azteca se realizaban ritos de sangre para alabar a los dioses. En la cultura grecorromana occidental se acostumbraba a dar de tomar a los enfermos sangre de los gladiadores o bañarse en la sangre de los mismos para adquirir fuerzas. Asimismo, en Europa Central se creía que para seducir a un posible enamorado, la mujer debía invitar al hombre a su casa, tomar una taza de café y vertir en él 2 o 3 gotas de la sangre menstrual. Dejando de lado el folclore de la época antigua, transfusiones inequívocamente documentadas no existieron hasta el año de 1492, con la enfermedad del Papa Inocencio VIII. Este papa padecía una insuficiencia renal crónica que lo mantenía muy enfermo. Los médicos de Inocencio ya no sabían qué hacer, pues habían agotado todas las terapias posibles de la época. Pero en ese mismo año apareció en Roma un médico judío que les ofreció cambiar la sangre del Papa por sangre de jóvenes plenos de vigor y salud. Se obtuvieron 3 niños varones de 10 años, pero los 3 niños fallecieron debido a que se desangraron. Esto sucedió porque al momento en que trataban de retirar la sangre de los niños y transfundirla al Papa Inocencio, pues la sangre sufría cuadros de coagulación y por lo tanto esto impidió realizar la transfusión al Papa Inocencio. Por lo tanto no se realizó y al final, el 25 de abril de 1492, el Papa murió. Años más tarde, en 1628, se produjo un descubrimiento occidental por William Harvey, médico inglés, quien publicó y describió correctamente y por primera vez la circulación sanguínea por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Este descubrimiento abrió nuevas posibilidades al antiguo sueño de la transfusión que se tenía. En 1656, el astrónomo y arquitecto Christopher Green propuso por primera vez la administración de medicamentos por vía intravenosa. Esto lo consiguió realizando experimentos en perros, a los cuales les administraba líquidos y medicamentos. Una vez que rectificó o comprobó la viabilidad de su experimento, propuso aplicaciones terapéuticas a través de la terapia intravenosa. Poco tiempo después, el médico Richard Lower realizó la primera demostración pública de una transfusión sanguínea de animal a animal. Este médico también tuvo problemas con la coagulación de la sangre y después de muchos intentos obtuvo un éxito ante este proceso de coagulación. Todo esto fue gracias a que tuvo la idea de que debía de unir con cánulas de plata la arteria carótida de un perro con la vena yugular de otro, y pues esto de cierta manera influyó o evitó la coagulación sanguínea. Por lo tanto, gracias a esta demostración y a este experimento, la posibilidad de transfundir sangre de animal a hombre quedó abierta a partir de 1667, pero todo a consideración de los médicos. Una de las más grandes aportaciones fue dada en el año de 1667 por el médico francés Denis, el cual realizó la primera transfusión sanguínea de animal a humano. Y hablando un poco sobre este personaje, Denis no solo fue un gran doctor muy popular de su tiempo, sino que también fue el médico de cabecera de Luis XIV, y por este gran puesto es que muchos doctores de su tiempo le tenían un poco de envidia y además estaban desaprobando todo lo que él estaba haciendo o investigando. También tenemos que destacar que el siglo XVII no fue una era de mucha luz, ya que como el gobierno estaba muy entrelazado con la iglesia, las personas de ese entonces y sobre todo los médicos tenían una mente muy conservadora, muy tradicional y aparte cerrada para los nuevos avances científicos. Pero bueno, esto definitivamente no fue un impedimento para que este doctor llevara a cabo sus investigaciones. Y bueno, además hay que destacar que Denis creía profundamente en la idea del vitalismo, la cual se basaba en que si a una persona se le transfundía la sangre de cierto animal, ésta adquiría los dotes de ese animal, como por ejemplo si se transfundía sangre de un león, esa persona adquiría la fuerza de ese león, o si se transfundía sangre de un cordero o un ternero, adquiría la tranquilidad de ese cordero.
Y es así como el doctor Dennis empezó a realizar sus primeras transfusiones sanguíneas en humanos, obteniendo pues grandes éxitos en sus primeros casos, y como era tan positivo este resultado, él decidió publicarlo en la Real Sociedad de Londres pues para dar a conocer estos avances que él tenía. Pero bueno, como habíamos dicho antes, muchos médicos estaban desaprobando estas nuevas investigaciones que él estaba llevando a cabo, ya que creían que las transfusiones eran unas técnicas monstruosas comparadas con el canibalismo y las tachaban de pecaminosas. Entonces, como eran tan terribles estas ideas, no fue por esto mismo que las transfusiones sanguíneas fueron retrasadas por más de 150 años, sino fue más por un evento que ocurrió en el verano de 1667. Y bueno, para ese entonces, un hombre llamado Anthony Monroe recurrió al doctor Dennis para que lo curara de una enfermedad por medio de las transfusiones sanguíneas que este mismo doctor estaba realizando. Y aunque los primeros intentos se podría decir entre comillas que fueron exitosos, el paciente estaba presentando síntomas como lo es dolor extremo a medida que entraba la sangre, vómito, fiebre elevada, y uno muy característico es que su orina se estaba volviendo negra como si se hubiera mezclado con carbón, y esto obviamente fue muy preocupante para el doctor, por lo cual no quiso volver a practicarle otra transfusión más por miedo a que el paciente muriera. Pero bueno, tiempo después, la esposa de este mismo hombre lo llevó nuevamente para que se le volviera a practicar una transfusión más, pero bueno, esta vez ya no se llevó a cabo porque el paciente se veía en muy mal estado y al otro día este hombre definitivamente murió. Y bueno, sin duda alguna, fue un caso que revolucionó mucho en Francia, pero pronto por diversas investigaciones llevadas a cabo se concluyó que Anthony Monroe no murió por las transfusiones que le había estado realizando Dennis, sino fue más porque su esposa lo había estado envenenando con acérnico por mucho tiempo. Y esto sin duda fue una gran repercusión en la medicina, porque por este lamentable caso las transfusiones fueron prohibidas en Francia y todos los grandes avances que se hubieran realizado fueron retrasados por muchísimos años. En el año de 1818, en Londres, James Blooder realiza la primera transfusión sanguínea homóloga humana. Este personaje era un médico gineco-obstetra que estaba muy preocupado debido a la gran mortalidad materna por hemorragia posparto, por lo que pensó en restituir la sangre perdida, primero solo con sangre humana y segundo con el único objetivo de reemplazar la sangre perdida y no para curar la locura, la epilepsia u otras afecciones como era la creencia de ese momento. Él hizo un total de 10 transfusiones, donde 5 de ellas fueron exitosas y las otras 5 terminaron en fallecimientos porque estas pacientes eran moribundas y además padecían algún cáncer o tenían sepsis. Finalmente, él realizó una publicación en Lancet en 1829 documentando todas estas investigaciones realizadas por él mismo. Dentro de la historia de la jeringa, uno de los primeros registros que se tienen datan del año de 1844, en donde el médico irlandés Francis aporta la aguja hueca. Y es hasta el año de 1859 que Pravas y Alexander Watt adaptaron el extremo de la jeringa, donde este último la utilizó para la inyección de opiáceos, que de tal manera alcanzó un notable éxito por el alivio del dolor que consiguió en los pacientes, entre ellos su esposa, que padecía un cáncer en un estado muy avanzado, y esto tuvo una gran repercusión social al mejorar la calidad de vida de tantos enfermos aquejados de grandes dolores, y probablemente pudo llevarse la primicia de este invento. Sin embargo, el tiempo ha situado a Pravas como el autor de esta jeringa. Y bueno, este personaje utilizó su jeringa para la inyección intravenosa de anticoagulantes en el tratamiento de los aneurismas. Su primer prototipo apenas medía unos 3 centímetros de largo y estaba fabricado de plata, y su principal aportación consistía en la sustitución del émbolo por un vástago roscado que permitía una mayor precisión en la administración de la sustancia que se deseaba inyectar. En el año de 1860, Prevost y André Dumas demostraron que la sangre desfibrinada era incoagulable y servía a los efectos de resucitar animales sangrados hasta segundos antes del paro cardíaco, y también demostraron las posibilidades terapéuticas de las inyecciones endovenosas de agua caliente y de las soluciones salinas. Desde los inicios de la transfusión, la coagulación de la sangre representó uno de los principales problemas a resolver. Las embolias y otras patologías suponían una dificultad en la práctica de la terapia transfusional,
Es por ello que en 1864 Aveling, obstetra inglés, que en Londres ideó un sistema de transfusión utilizando un tubo de caucho, pero cuyo defecto era que la sangre transfundida se coagulaba. En 1870, Braxton Hicks, obstetra de profesión, implementó el uso del fosfato de sodio como anticoagulante, que practicó muchas transfusiones, especialmente a pacientes que padecían de hemorragias obstétricas, de las cuales muchas fallecieron durante el proceso por un efecto tóxico. El fosfato de sodio posee un potente efecto anticoagulante, debido a la propiedad que tiene de unirse con iones metálicos, como es el calcio, evitando que éste intervenga en el proceso de la coagulación. Para 1900, Karl Landsteiner, Steiner, médico austriaco cuyo campo de investigación fue el análisis de la sangre humana, que la comparó con la de los simios, observó aglutinación y posteriormente analizó la sangre entre personas, incluyendo la suya y de 5 colaboradores, y de acuerdo a los resultados, mediante aglutinación, logró el descubrimiento de 3 tipos de sangre, que los denominó A, B y 0. Gracias a esto, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1930. Ya en 1907, el patólogo Hectoen propuso que había un posible riesgo de transfundir sangre y que podría evitarse mediante la selección de un donante compatible. Sugirió así el uso de las pruebas cruzadas, que son útiles para determinar si existe incompatibilidad serológica entre el receptor y el donador previo a la transfusión y así prevenir una reacción hemolítica transfusional. Albert Hostin, médico de origen belga, que en el año de 1914 utilizó un citrato de sodio como anticoagulante, que se une al calcio presente en la sangre, provocando la desaparición de este metal en el plasma, evitando así el proceso natural de la coagulación. Por otro lado, en 1927, Karl Landsteiner junto con Philipp Levine va a descubrir los antígenos M, N y P. Estos antígenos son muy similares a los que están presentes en la membrana de los eritrocitos de las personas que tienen grupos de sangre tanto A como B, pero su presencia no va a suponer la existencia de aglutininas naturales, y esto lo hicieron gracias a que inmunizaron conejos. El antígeno tanto M como el N van a constituir al sistema MN, y aunque no tienen tanta importancia clínica, están implicados en las reacciones hemolíticas transfusionales, por lo tanto son importantes y hay que tenerlos en cuenta. En 1940, de nuevo, Karl Landsteiner junto con Alexander Salomon Weiner van a descubrir el factor RH, que de igual manera es una proteína asociada a la membrana de los glóbulos rojos y que se hereda de forma dominante. Si tu sangre contiene esta proteína, pues entonces nos indica que eres una persona RH positivo. Y su determinación, junto con la del sistema ABO, son unas de las pruebas más importantes para probar o garantizar más bien la compatibilidad que va a haber entre el receptor y el donante. La vacuna anti-D o vacuna anti-RH fue creada en 1965. Esta es una inmunoglobulina de tipo IgG principalmente, que va a contener anticuerpos contra el antígeno D, o bueno, el antígeno del RH presente en los eritrocitos humanos. Es una medida de profilaxis en madres con un RH negativo que puedan tener bebés RH positivo. Se va a administrar entre las 28 y las 34 semanas de gestación y va a detener la formación de este anticuerpo, ya que su formación va a producir incompatibilidad y va a afectar al feto con alteraciones que pueden incluir desde hidropesia fetal hasta la muerte. En 1985 se crea el test del VIH, también conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana.
Bueno, este aparece en el continente africano, en los simios, era el conocido virus de la inmunodeficiencia en simios, mutó y pasó a los seres humanos. Los 5 primeros casos se registraron en 1981 y en 1985 se empezó a utilizar el test de ELISA para identificar a los pacientes que portaban el virus. El ELISA es un enzimo inmunoanálisis de absorción que va a detectar anticuerpos presentes en sangre. La muestra se va a vincular a una enzima específica y si ésta contiene el anticuerpo, se va a producir un cambio en la coloración, lo cual indicaría un resultado positivo. Este virus ataca y destruye a las células del sistema inmune, que son las encargadas de proteger al cuerpo contra gérmenes. Por lo tanto, pues estos pacientes son muy susceptibles a todo tipo de infecciones. Y este es uno de los criterios más importantes para descartar a un donador. En 1992 se empieza a hacer uso de las pruebas pretransfusionales que principalmente ayudan a establecer la compatibilidad ABO que existe entre el donador y el receptor, además de detectar anticuerpos clínicamente significativos. Estas pruebas van a variar según los recursos del servicio de transfusión y de la urgencia del caso, aunque internacionalmente se han establecido los siguientes procedimientos: identificación y colección de las muestras sanguíneas del receptor, estudios y pruebas del donador. Aquí vamos a incluir la determinación del grupo ABO, también del RH y de anticuerpos irregulares. También está la selección de componentes ABO y RH apropiados para el receptor y la comparación entre los resultados actuales y el historial de las pruebas transfusionales realizadas con anterioridad. Es importante que se tenga un buen control de calidad al realizarlas, que aplique para el material, los métodos y los reactivos, ya que esto pues va a garantizar que los resultados sean tanto confiables como seguros y pues no tengamos ningún problema tanto para el receptor como para el donante. Actualmente, y gracias a todas las pruebas que se realizan, como las que ya se han mencionado, se ha mejorado y se ha logrado asegurar la seguridad y eficacia de una transfusión. Que una transfusión no va a representar ningún riesgo para ninguna de las dos partes y por lo tanto, pues es un acto noble que deberíamos realizar no solamente cuando tenemos alguna urgencia con algún familiar o algún conocido, sino también cuando tenemos la oportunidad simplemente porque queremos hacerlo y porque estamos salvando vidas.